abordaremos un tema fundamentalmente para entender cómo funciona un Estado de Derecho, los tribunales constitucionales. Este recorrido le explicaremos qué son, cómo surgieron, en qué países existen y por qué son tan importantes en la democracia. Además, cerraremos un análisis especial sobre la Corte Constitucional de Colombia. Yo estaré a cargo de la introducción y del cierre y me acompañan en esta exposición mis compañeros Manuela, Liliana, Andrés y finalizando Guillermo. Cada una de nosotros abordará una parte clave del tema, así que acompáñenos. ¿Qué son los tribunales constitucionales? Los tribunales constitucionales son órganos jurisdiccionales que tienen una misión clave, hacer cumplir la Constitución. Son los encargados de garantizar que ninguna ley, decreto o acto de autoridad pública viole lo que dice la Constitución, que es la norma suprema del país. ¿Qué hacen correctamente esos tribunales? Declaran inconstitucionales leyes o normas que contradicen la Constitución. Protegen derechos fundamentales como la libertad, la igualdad o el debido del proceso. Resuelven conflictos entre poderes del Estado, por ejemplo, entre el Congreso y el presidente. Interpretan la Constitución de forma definitiva, es decir, sus decisiones son finales. Dos modelos principales. Concentrados sobre el Tribunal Constitucional puede declarar que es una norma es constitucional, como en Colombia, Alemania e Italia. Difuso, cualquier juez puede inaplicar una norma si considera que va en contra de la Constitución, como en Estados Unidos. Estos tribunales nos hacen parte del Poder Judicial ordinario, son órganos especiales independientes que se dedican exclusivamente a hacer que se cumpla la Constitución, incluso por encima del Congreso o el presidente. Ahora le haremos la pregunta a mi compañera Manuela, ¿cuándo surgieron los tribunales constitucionales? Hola, Lizeth, buenas noches. Claro que sí. Mira, los tribunales constitucionales son una creación del siglo XX. Nacieron como respuesta de una gran preocupación: cómo evitar que el poder político abuse y apruebe leyes contrarias a la Constitución. El primero fue el de Austria en 1920, gracias al jurista Hans Kelsen. Él propuso que no bastaba con tener una constitución escrita, hacía falta un órgano especializado para vigilar que se cumpliera. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de fortalecer las democracias y prevenir regímenes autoritarios, muchos países europeos adoptaron esta figura. En Alemania, en 1949, se creó un subtribunal constitucional federal, que hoy es uno de los más influyentes del mundo. Italia en 1947 y Francia en 1958 también crearon sus tribunales para evitar que el Parlamento aprobara leyes arbitrarias. En América Latina, el modelo llegó más tarde, fue a partir de los años 90. En un contexto de nuevas constituciones democráticas, se fortaleció la idea de tener órganos que protegieran los derechos de las personas frente al Estado. Entonces, algunos de los ejemplos es Colombia en 1991, Perú en 1993 y Ecuador en 2008. De ahí vienen unos, pues vamos a hablar un poquito acerca de los orígenes y los antecedentes que ocurrieron. Entonces, revoluciones americana y francesa en el siglo XVIII. La Revolución Americana, que fue en 1776, proclamó principios de derechos individuales y limitaciones al poder gubernamental. Aunque no estableció un tribunal constitucional formal, sentó las bases para la idea de que las leyes deben alinearse con la Constitución. La Revolución Francesa de 1789 también influyó en la noción de que los ciudadanos tienen derechos que deben ser protegidos por una Constitución. El desarrollo del control judicial. Entonces, en el caso Marbury versus Madison en 1803 es un hito clave. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que tenía la autoridad para anular leyes que fueran contrarias a la Constitución. Este fue un principio fundamental que inspiró el desarrollo de tribunales constitucionales en otros países. La formalización de los tribunales constitucionales, ya podemos ver en el siglo XIX,
Durante este periodo, varios países europeos y latinoamericanos comenzaron a adoptar constituciones que incluían alguna forma de control judicial, aunque no necesariamente un tribunal constitucional formal. En el siglo XX ya llegó Alemania, como lo hablamos ahorita, en 1949, donde el Tribunal Constitucional Federal se estableció como uno de los primeros tribunales constitucionales modernos tras la Segunda Guerra Mundial. Su función es garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales. Italia de 1956 se creó el Tribunal Constitucional Italiano, encargado de revisar la constitucionalidad de las leyes y resolver disputas entre diferentes niveles del gobierno. En España, en 1978, con la nueva Constitución se estableció el Tribunal Constitucional para proteger los derechos fundamentales y resolver conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. Portugal en 1982 se estableció un Tribunal Constitucional similar al español, con competencias para revisar la constitucionalidad de las leyes. Dentro de la expansión global, pues podemos mirar que desde las décadas de 1980 y 1990, muchos países en África, Asia y América Latina han adoptado modelos similares, creando tribunales constitucionales como parte de sus esfuerzos por consolidar democracias y proteger derechos humanos. Dentro de las funciones claves, entonces los tribunales constitucionales tienen varias funciones importantes. Una de ellas es la revisión judicial, donde se pueden anular leyes o actos del gobierno que consideren inconstitucionales. Protección de los derechos fundamentales, aseguran que los derechos individuales sean respetados. Resolución de conflictos, resuelven disputas entre diferentes niveles de gobierno y entre instituciones. La interpretación constitucional proporciona interpretaciones sobre el significado de las disposiciones constitucionales. Entonces ya podemos concluir que los tribunales constitucionales han evolucionado significativamente desde sus orígenes hasta convertirse en actores clave en la gobernanza democrática moderna. Su establecimiento ha sido crucial para la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho en muchos países alrededor del mundo. Muy bien, compañera. Ahora le haremos la pregunta, ¿qué tribunales constitucionales hay en Europa? Nuestra compañera Liliana. Muchas gracias, Lisette. Bueno, como les venía hablando Manuela, en Europa los tribunales constitucionales son considerados pilares de la democracia constitucional. Les voy a dar algunos ejemplos importantes. Por ejemplo, en Alemania, su tribunal constitucional tiene dos salas. Una que se dedica exclusivamente a los derechos fundamentales. Ha tomado decisiones que incluso han frenado leyes del Parlamento o actos del gobierno. Por ejemplo, en Italia, la Corte Constitucional no solo controla leyes, también resuelve conflictos entre el gobierno central y las regiones. Tenemos también España. El Tribunal Español Constitucional permite el recurso del amparo que cualquier ciudadano puede presentar si siente que sus derechos han sido vulnerados por una norma o una autoridad. Francia tiene el Conseil Constitutionnel, que evalúa si una ley es constitucional antes de que entre en vigencia. En Austria fue el primero, el modelo kelsaniano, donde solo un tribunal especializado puede declarar la inconstitucionalidad. Lo interesante es que aunque varias en estructuras, todos tienen en común lo siguiente. Por ejemplo, sus jueces no pertenecen al Poder Judicial común, sus decisiones afectan directamente al funcionamiento del poder político. Todas actúan como un contrapeso de poder, evitando abusos legislativos o ejecutivos. Muy bien, compañera. Ahora le haremos la pregunta a nuestro compañero Andrés. ¿Qué tribunales constitucionales hay en América Latina? Hola Lisette, saludos. Claro que sí. Bueno, te cuento que en América Latina cada país ha adaptado el modelo a su propia realidad política y jurídica. Aquí encontramos tanto tribunales constitucionales independientes como salas constitucionales dentro de la Corte Suprema. Vamos a compartir unos ejemplos.
México. La Suprema Corte de Justicia ejerce el control constitucional a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y el famoso juicio de amparo, una herramienta muy usada por los ciudadanos. Otro ejemplo es Perú. Tiene Tribunal Constitucional Autónomo, cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento. Otro ejemplo que tenemos también es Ecuador y Bolivia. Han incorporado enfoques innovadores como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Otro ejemplo es Chile. Su Tribunal Constitucional puede revisar leyes antes de que entren en vigor. Y aunque ha sido criticado por su rol político, cumple una función clave. Y otro ejemplo es Colombia, nuestro país. Su Corte Constitucional es considerada una de las más influyentes y garantistas de la región. Pero también enfrentamos desafíos comunes. Uno, mantener su independencia frente a presiones políticas. Dos, hacer cumplir sus decisiones en países donde a veces el poder político no respeta las sentencias. Y tres, y ya para finalizar, asegurar que la ciudadanía acceda a la justicia constitucional en contextos donde el acceso es desigual. Gracias, Lisette. Nuestro compañero Guillermo le haremos la siguiente pregunta. ¿Qué tribunales constitucionales ha tenido Colombia? ¿Qué es la Corte Constitucional? Gracias, Lisset. Buenas noches. Colombia ha tenido varios mecanismos y entidades relacionadas con el control constitucional a lo largo de su historia. Aquí te menciono las más relevantes. La Corte Constitucional de Colombia, establecida en 1991 con la nueva Constitución, es el principal órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales. Tiene competencias para revisar la constitucionalidad de las leyes, resolver acciones de tutela y otros asuntos relacionados con derechos humanos. También tenemos el Consejo de Estado, aunque no es un tribunal constitucional en el sentido estricto, tiene funciones de control sobre actos administrativos y ha tratado temas relacionados con la constitucionalidad en ciertos casos. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, también tiene competencias en materia constitucional, especialmente en lo que respecta a la interpretación de leyes y su relación con la Constitución. Hay otros tribunales especiales que en momentos específicos de la historia, como por ejemplo durante el periodo del Frente Nacional o en situaciones de conflicto armado, se han creado por el momento. Esas son cortes especiales o tribunales para abordar cuestiones constitucionales específicas, aunque son provisionales, solamente son permanentes. ¿Cómo definiríamos entonces la Corte Constitucional? La Corte Constitucional es la institución de la rama judicial encargada de proteger la supremacía e integridad de la Constitución Política de Colombia. Para esto realiza el control de constitucionalidad de leyes, decretos y actos reformatorios de la Constitución, entre otras normas. También puede revisar fallos de tutela que profieren los jueces o jueces, magistrados o magistradas del país. Desde el 2018, la Corte Constitucional tiene a su cargo la resolución de conflictos entre jurisdicciones. La Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados y magistradas elegidos por el Senado de la República para periodos de 8 años. Estas ternas son enviadas por el Presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución de los estrictos y precisos términos que nos dan los artículos 241 al 244 de la Constitución Política de Colombia. ¿Pero por qué es importante el control de la constitucionalidad? El control de constitucionalidad es un mecanismo fundamental en el derecho, que asegura que las leyes y actos del Estado se ajusten a la Constitución. Así las cosas, es importante el control de la constitucionalidad para la protección de los derechos fundamentales, que asegura que los derechos y libertades consagrados en la Constitución sean respetados y protegidos. Es importante para la supremacía constitucional, ya que establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, lo que significa que ninguna ley o acto puede contradecirla.
Es importante para el control del poder estatal porque así limita el ejercicio del poder por parte de los órganos del Estado, previniendo abusos y garantizando la separación de los poderes. Es importante para la seguridad jurídica porque así genera confianza en los ciudadanos al garantizar que las leyes son coherentes con los principios constitucionales, lo que fomenta un entorno estable y predecible. Es importante para la resolución de los conflictos normativos, ya que ayuda a resolver discrepancias entre diferentes normas, asegurando una interpretación uniforme y coherente en el derecho. Y por último, por la promoción de la democracia, al garantizar que las leyes reflejen los principios democráticos establecidos en la Constitución, se fortalece el sistema democrático en su conjunto. Gracias, compañero. En conclusión, como pudieron ver a lo largo del video, los tribunales constitucionales son esenciales para la Constitución. No se quede en papel, sino que se cumpla y defiendan en la práctica. Gracias a ellos se protegen nuestros derechos, se equilibra el poder del Estado y se fortalece la democracia. Agradezco a mis compañeros Manuela, Liliana, Andrés y Guillermo por sus valiosas intervenciones y a ustedes por habernos acompañado hasta el final. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.